El viento del desierto soplaba con la fuerza de un espíritu antiguo. Entre los montes rojizos y las sombras que el atardecer proyectaba sobre la tierra, un hombre cabalgaba solo. Su nombre era Takashi, un apache errante, un guerrero sin clan. Su lanza llevaba más polvo que sangre, y sus ojos más silencio que palabras. Hacía años que la guerra le había arrebatado todo: su familia, su honor y su fe en los dioses del cielo. Desde entonces vivía como un lobo herido, vagando entre cañones y cauces secos, buscando algo que ni él sabía nombrar. Aquella tarde, mientras el sol descendía en una línea de fuego, Takashi escuchó algo distinto al rugido del viento, un grito ahogado, una súplica de vida. Venía del río, el único hilo de agua que atravesaba aquellas tierras malditas. Sin pensar, espoleó su caballo y bajó la colina. Allí, entre la corriente helada y los troncos arrastrados por la lluvia, una joven blanca luchaba por no hundirse. Su vestido, rasgado por las piedras, se pegaba a su cuerpo como una segunda piel. Su rostro, pálido y tembloroso, apenas alcanzaba la superficie. No era del desierto, no pertenecía a esas tierras, pero su mirada, cuando Takashi la vio por primera vez, tenía la misma fuerza que un rayo partiendo el cielo. Él saltó del caballo y se lanzó al agua sin dudar. La corriente lo golpeó, pero sus brazos curtidos por la caza y el combate resistieron. La tomó entre sus manos, sintiendo el pulso débil en su cuello. Cuando al fin la arrastró a la orilla, ella tosió expulsando el agua de sus pulmones, y sus labios apenas pronunciaron un nombre: Eleanor. Takashi no entendió el idioma, pero comprendió la fragilidad en su voz. Cubrió su cuerpo con su manta de piel de búfalo, mientras el viento volvía a rugir. Aquella noche, encendió una hoguera para darle calor. No sabía que ese fuego no solo salvaría su vida, sino que también encendería un destino del que ninguno podría escapar. Porque ella venía de un mundo que odiaba al suyo, y él pertenecía a un pueblo al que el suyo había jurado destruir. Pero bajo el cielo inmenso del desierto, los corazones no entienden de frontera. Y así, el guerrero solitario que había perdido la fe y la joven que había perdido el rumbo, comenzaron una historia que el viento aún susurra entre las dunas, una historia donde el amor se levanta entre el polvo y la guerra. El río rugía como una bestia encerrada entre las piedras. Las aguas, hinchadas por la tormenta del día anterior, arrastraban ramas, hojas, incluso la memoria de los montes. Takashi respiraba con dificultad, el pecho ardido por el esfuerzo. A su alrededor, la naturaleza parecía observarlo en silencio. Los pinos se inclinaban sobre el cauce, las nubes cubrían la luna como si temieran lo que aquel guerrero estaba a punto de hacer. Eleanor yacía sobre la tierra húmeda inconsciente, el cabello rubio cubierto de barro y hojas. Takashi la observó sin comprender. Su piel era tan pálida que la luz de la hoguera la hacía parecer de otro mundo. No había visto a una mujer así desde los tiempos de su juventud, cuando su tribu aún comerciaba con los colonos del norte, antes de que las balas reemplazaran las palabras. Encendió un fuego pequeño con ramas secas y colocó cerca de él su manta de piel. Luego se arrodilló junto a ella. «No temas, espíritu del agua», murmuró en su lengua apache. «El viento aún no te ha reclamado». Le retiró el barro del rostro con delicadeza. Cuando su piel quedó limpia, Takashi vio algo que no esperaba: una cadena de plata en su cuello, con un colgante en forma de cruz. Una marca de los blancos. Su corazón se tensó. En su pecho se mezclaban la compasión y la desconfianza. Si otros la buscan, pensó,
me traerán muerte. Pero cuando sus labios temblaron y un gemido escapó de su garganta, no pudo apartarse. Ella abrió los ojos. Al principio no supo dónde estaba. La visión del hombre ante ella, piel morena, cabello largo y trenzado, pecho desnudo bajo la lluvia fina, la hizo retroceder, pero su cuerpo no respondió. ¿Quién eres?, susurró. Takashi solo la miró. Su idioma no era el suyo. Ella intentó levantarse, pero el dolor en su pierna la hizo gritar. Había una herida profunda, abierta por las piedras del río. El apache tomó un cuchillo y calentó la hoja al fuego. Ella lo miró aterrada. No, por favor. Pero él negó con la cabeza, con la calma de quien ha curado heridas en el campo de batalla. Sujetó la pierna con firmeza y acercó el metal ardiente. Un olor a piel quemada llenó el aire, y un grito desgarró la noche. Los lobos respondieron desde las colinas. Después Takashi limpió la herida con agua del río y la cubrió con tiras de cuero. «Vivirás», dijo en voz baja sin saber si ella entendía. El silencio volvió, solo roto por el chisporroteo del fuego. Elena lo observaba con los ojos llenos de lágrimas, pero también de algo que no supo nombrar. Aquel hombre no había huido ante su miedo, no había aprovechado su debilidad, solo había hecho lo necesario para mantenerla viva. «Gracias», susurró, y aunque Takashi no comprendió las palabras, entendió el tono. El viento se llevó las brasas hacia el cielo. Esa noche bajo las estrellas, dos mundos que debían odiarse comenzaron a respirar al mismo compás. En el horizonte, sin embargo, una antorcha se movía entre los árboles. Alguien los estaba buscando, y la calma del río estaba a punto de romperse otra vez. El fuego comenzaba a apagarse cuando el viento cambió de dirección. Takashi levantó la cabeza como un lobo que presiente el peligro. En el aire había un olor nuevo, una mezcla de sudor, hierro y humo ajeno. Hombres armados. El apache apagó las brasas con un puñado de tierra y se levantó en silencio. El caballo, un mustang oscuro, relinchó apenas, nervioso. Eleonor lo miraba sin entender hasta que él le hizo un gesto brusco con la mano. Silencio. Los pasos se oían a lo lejos, rompiendo ramas entre los pinos. Voces ásperas resonaban en la oscuridad, en un idioma que ella conocía. Por aquí, debe estar cerca. El corazón de Eleonor se aceleró. Son ellos, susurró, con la voz rota. Los que me querían llevar de regreso. Takashi no comprendió las palabras, pero sí el miedo en sus ojos. Sin perder tiempo, la tomó en brazos. Ella se estremeció al sentir su fuerza, el calor de su pecho, el olor a tierra y humo. El guerrero la cargó como si su peso no fuera nada, y se internó entre los árboles, dejando atrás el río. El bosque los envolvió en una penumbra espesa. Las hojas chorreaban agua, y el suelo era un mar de barro. Cada paso era un juramento de silencio. Eleonor escuchaba el latido de su corazón y el de él, tan cerca, tan acompasados, que por un momento creyó que el miedo se había disuelto. Pero entonces, un disparo cortó el aire. Una bala se incrustó en el tronco frente a ellos. Takashi giró con los ojos encendidos y apretó la mandíbula. No llevaba más que su lanza y un cuchillo. En su lengua ancestral, murmuró una oración. Shije dadsi ta shido. Padre, dame sombra y fuego. Corrió cuesta arriba entre raíces y ramas, esquivando los disparos que rompían el silencio del bosque. Eleonor se aferraba a su cuello, el rostro oculto contra su hombro. El aire olía a pólvora y miedo. Al llegar a una grieta entre las rocas, Takashi se detuvo, colocó a la joven con cuidado y la cubrió con ramas. Luego bajó, sigiloso como un puma.
Sus pasos no dejaban huella. El primer hombre apareció entre los matorrales, con una linterna y una escopeta al hombro. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra se lanzó sobre él. Un movimiento, un golpe seco, y el cuerpo cayó. Takashi se agachó junto al cadáver. Tomó la linterna y la lanzó contra una roca. La luz se apagó, la oscuridad volvió a reinar. Desde lo alto el Honor observaba paralizada. Nunca había visto algo así. La violencia de aquel hombre no era brutalidad, era precisión, como si la naturaleza misma lo guiara. Otro disparo resonó, más cerca. Takashi retrocedió, cubriéndose tras un árbol. «¡Maldito salvaje!», gritó una voz, «devuélvenos a la chica». Eleanor apretó los dientes, «devuélvenos», como si fuera un objeto. Un nudo de ira se formó en su pecho. Cuando el segundo hombre apareció, ella tomó una piedra y la arrojó con todas sus fuerzas. El golpe fue seco, justo en la sien. El hombre cayó de rodillas. Takashi aprovechó el momento y con un salto, lo desarmó. La lucha fue breve, luego el silencio. El bosque volvió a respirar, solo se oía el murmullo del agua lejana. Takashi subió la pendiente, su piel cubierta de sudor y barro. Al verla temblar, se detuvo frente a ella. «Tú, fuego», dijo con voz grave, señalando su pecho. «Fuego en el corazón». Eleanor no entendió todas las palabras, pero supo lo que quería decir. Asintió, con lágrimas en los ojos. Cuando el amanecer comenzó a teñir el horizonte, el guerrero cubrió las huellas con ramas y ceniza. «Ya no pueden seguirnos», murmuró. Eleanor lo observaba en silencio. Algo en ella había cambiado durante la noche. El miedo se había convertido en un vínculo invisible, algo que iba más allá de las palabras. Pero mientras el sol se levantaba entre las montañas, una sombra los observaba desde lejos, montada en un caballo gris. Era un hombre con uniforme azul, un teniente del ejército. En sus manos tenía una foto, el rostro de Elon, y juró que la encontraría aunque tuviera que quemar el desierto entero. El amanecer se desplegaba como una herida sobre el horizonte. Las montañas se teñían de un rojo dorado. Y el bosque, tras la lluvia, respiraba con el aroma de la tierra mojada. Takashi caminaba delante, abriendo paso entre los arbustos. Eleanor lo seguía con dificultad. Su pierna aún dolía, pero el apache había improvisado un bastón con una rama pulida y una tira de cuero. Cada tanto él se volvía a mirarla, sin decir palabra. Sus ojos oscuros parecían medirlo todo. La distancia, la fatiga, el peligro invisible. Ella, en cambio, solo veía en él algo que nunca había visto antes en un hombre. Una calma salvaje, una fuerza que no necesitaba imponerse. Cuando el sol se alzó completamente, Takashi señaló hacia una grieta entre las rocas. Era la entrada a una cueva, oculta por la maleza. «Aquí, descanso», dijo con su acento seco, rompiendo por primera vez el silencio. Dentro, el aire era fresco. En las paredes colgaban raíces y sombras que se movían con la luz del fuego que él encendió. Eleanor se sentó exhausta. «¿Por qué me ayuda?», preguntó, aunque sabía que quizás no la entendería. Takashi la miró unos segundos. Luego tocó su pecho con la palma abierta. «Dolor», dijo señalándose. Después señaló el de ella. «Dolor mismo». Eleanor sintió que algo se quebraba dentro. No hacía falta idioma para entender. Apretó los labios conteniendo las lágrimas. «Me querían llevar de regreso, obligarme a casarme», dijo despacio, como si contarlo al viento fuera suficiente. Él la escuchó sin comprender las palabras, pero en su tono reconoció la herida. Takashi se levantó, fue hacia la entrada y observó el valle. Desde allí podía ver el humo lejano de los hombres que los buscaban. El enemigo estaba cerca,
pero por un momento decidió dejar de pensar en la guerra. El viento le trajo el eco de un águila. En su cultura, eso era señal de destino. Eleanor lo observaba desde dentro. Había algo casi sagrado en su figura, la piel dorada por el sol, el cabello negro ondeando con la brisa, el arco de su espalda recto como un roble. No era solo un hombre, era la tierra misma hecha carne. Cuando volvió, le ofreció un trozo de carne seca y un poco de agua de su cantimplora. Ella lo aceptó con gratitud. Comieron en silencio. Las brasas dibujaban sombras en su rostro. Takashi sacó de su bolsa una pequeña flauta de hueso y comenzó a tocar una melodía triste, casi imperceptible. Sonaba como el viento que atraviesa los cañones al anochecer. Eleanor cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sintió paz. «Tu música», susurró, «es hermosa». Él la miró, sonriendo apenas, y dijo una palabra que ella comprendió sin traducción. «Tasudi», vida. Afuera, el sol comenzó a caer. Los sonidos del bosque cambiaron. Los grillos cantaban, los búhos despertaban. Eleanor se acomodó cerca del fuego, el cuerpo envuelto en la manta de té que él le había dado. Takashi permanecía en silencio, mirando las llamas. De pronto, un trueno lejano rompió la calma. El viento se alzó otra vez, trayendo consigo polvo y hojas. Takashi frunció el ceño. «No tormenta», murmuró, «caballos». Eleanor sintió que el miedo regresaba. Él apagó parte del fuego, dejando solo una brasa tenue. «No moverse», dijo en voz baja, señalando la entrada. Los cascos resonaban a lo lejos, ecos metálicos disciplinados. «Soldados». Takashi tomó su lanza, se colocó junto a la pared de la cueva y esperó. Los sonidos se acercaron, luego se detuvieron. Un silencio espeso cayó sobre el bosque. Solo se oía el rumor del viento. Eleanor contuvo la respiración. El apache no se movió. De pronto una voz en inglés retumbó entre los árboles. «Eleanor, sabemos que estás ahí. Sal, y no te pasará nada». Ella tembló. Reconocía esa voz. Era el teniente Graves, el hombre al que habían prometido su mano. Takashi la miró sin entender las palabras, pero vio en su rostro el terror, y supo con una certeza que lo atravesó como una flecha, que aquel hombre sería su enemigo. El viento rugió, apagando las últimas brasas, y el eco del amanecer se desvaneció, dejando a ambos al borde de un nuevo destino. El día avanzaba lento, como si el sol se negara a atravesar las nubes. Desde la entrada de la cueva Takashi observaba el valle. Los cascos de los caballos ya no se oían, pero el silencio que quedaba era más peligroso que cualquier disparo. Eleanor, detrás de él, respiraba temerosa. Su vestido seguía húmedo, y su cuerpo temblaba no solo por el frío, sino por la incertidumbre. Takashi se volvió y la miró. En sus ojos había una decisión firme, la que toman los hombres que han perdido todo y no tienen ya nada que temer. «Ellos, malos», dijo señalando hacia el valle. «Tú, conmigo». Ella entendió y asintió con un leve movimiento. No sabía si estaba eligiendo la libertad o una condena, pero en ese momento el rostro del apache era lo único en el mundo que le daba seguridad. Takashi comenzó a preparar su caballo. Amarró las bolsas, revisó las lanzas, comprobó el filo del cuchillo. Eleanor lo observaba con fascinación. Cada gesto suyo tenía un propósito, una fuerza silenciosa. «¿A dónde iremos?», preguntó ella. Él la miró, pensativo, y con palabras entrecortadas respondió: «Montañas, lejos de hombres azules». Eleanor sonrió apenas. No entendía del todo, pero bastaba. Cuando él le ofreció la mano para ayudarla a montar, sus dedos se rozaron. Fue un contacto breve, pero el tiempo pareció detenerse. El viento sopló fuerte, levantando el polvo del sendero. Y entonces, el guerrero apache hizo su juramento, no con palabras, sino con la mirada, que mientras su corazón latiera, aquella mujer no volvería a ser esclava de ningún hombre. Cabalgaban entre los riscos cuando el rugido de un disparo quebró el aire. El caballo se encabritó,
Eleanor gritó, y una bala rozó el hombro de Takashi. El apache no cayó, apretó los dientes, sujetó las riendas y giró hacia el sonido. A lo lejos, entre los árboles, el teniente Graves observaba con un catalejo, su uniforme azul reluciendo bajo el sol. «Dispara otra vez», ordenó a sus hombres. «El indio tiene a la chica». Las balas silbaron como serpientes. Takashi impulsó al caballo cuesta arriba, hacia los riscos. La montaña era su aliada. Sabía cómo esconderse entre las rocas, cómo usar los vientos para borrar su rastro. Pero la sangre le corría por el brazo, marcando su piel con líneas rojas. Eleanor lo notó y quiso presionar la herida. «Está sangrando». Él negó con la cabeza. «No dolor, solo camino», dijo, con una sonrisa que por un instante encendió algo en ella. Cuando el sol comenzó a caer, encontraron refugio en una grieta alta, casi inaccesible. Desde allí podían ver todo el valle, las columnas de humo de los soldados, los ríos que serpenteaban, y el desierto extendiéndose como un océano de polvo. Takashi se sentó, respirando con dificultad. Eleanor rasgó un pedazo de su vestido y le vendó el hombro. Él la observaba en silencio. «Tu mano, suave», dijo, con un tono que no era solo agradecimiento. Ella apartó la mirada sonrojada. «Tu corazón fuerte», respondió, intentando imitar su forma de hablar. Él sonrió. Por primera vez en años, sonrió de verdad. El sonido del viento se mezcló con sus respiraciones. «Tú fuego, yo tierra», murmuró Takashi. Eleanor levantó la vista, sorprendida por la ternura en su voz. «Y juntos, viento», añadió él, dejando que el eco se perdiera entre las montañas. Aquella noche no hubo palabras, solo mirada, solo el rumor del fuego que encendieron para no morir de frío. Eleanor lo observaba mientras él dormía, la lanza apoyada junto a su mano. Había algo profundamente triste en aquel hombre, una soledad tan grande que parecía no tener principio ni fin. «¿Quién lo rompió así?», pensó ella, y comprendió, sin saber por qué, que su destino era ayudar a reconstruirlo. Pero abajo en el valle, Graves ya trazaba un plan. Sabía que el apache era un fantasma difícil de cazar, así que decidió usar lo único que el enemigo amaba. El viento soplaba desde el sur, arrastrando polvo y olor a fuego. Desde la grieta donde se ocultaban, Takashi observaba los movimientos en el valle. Los hombres del ejército acampaban junto al río, y sus antorchas brillaban como estrellas caídas. Podía oír sus risas, el tintineo del metal, los caballos resoplando en la noche. Entre ellos distinguía la figura del teniente Graves, de pie, con las manos cruzadas detrás de la espalda, mirando hacia las montañas como un cazador paciente. Eleanor dormía recostada sobre su manta. Su rostro, iluminado por la luna, parecía el de una niña perdida entre sueños. Takashi la observó un largo rato, con esa mezcla de ternura y miedo que solo conocen los hombres que ya han perdido demasiado. En su pecho sentía una presión antigua, un temblor que lo confundía. No entendía por qué aquella mujer, que venía de un mundo enemigo, lo había desarmado de una forma que ni las balas ni los años habían conseguido. Se levantó en silencio y caminó unos pasos fuera del refugio. Allí, bajo el cielo estrellado, se arrodilló y posó la mano sobre la tierra. «Nada-goe», susurró, «espíritu de mis ancestros, muéstrame el camino». Cerró los ojos, el viento respondió, suave. A la distancia un coyote aulló. Takashi interpretó aquello como una advertencia. El peligro venía con la luna llena. Mientras tanto, en el campamento del valle, Graves observaba el fuego y bebía lentamente de una cantimplora. Frente a él, un soldado joven mantenía el rostro bajo. «Dijiste que viste huellas en el sendero norte», gruñó Graves. «Sí, mi teniente, pero se desvanecen cerca de las rocas,
Ese indio sabe cómo esconderse. Graves sonrió con frialdad. No importa, no hace falta que lo encontremos. Lo haremos venir a nosotros. De su chaqueta sacó un pequeño medallón, el mismo que Eleanor llevaba antes de caer al río. Lo había guardado cuando ella intentó huir del campamento semanas atrás. Lo sostuvo frente al fuego. Ella verá esto y sabrá que estamos cerca. El plan era simple, cruel y preciso. Dejar el medallón en un claro, junto a las marcas de su caballo, y esperar que el apache lo encontrara. Graves sabía cómo pensaban los hombres que amaban en silencio. Siempre volvían a mirar atrás. Al amanecer, Takashi descendió hasta el bosque en busca de agua. Eleanor despertó sola y lo llamó en voz baja. Takashi, el eco de su voz se perdió entre los árboles. Él caminó hacia el arroyo, con la lanza al hombro. Allí, entre las piedras vio algo que lo hizo detenerse, una cadena de plata brillando entre las hojas. La levantó. Era el medallón. Sus dedos temblaron. Lo conocía. Era el de ella. Miró alrededor. Nada. Solo el rumor del agua. Pero entonces notó algo más. Las huellas. Demasiado limpias, demasiado visibles. Una trampa. Giró rápidamente, pero ya era tarde. El sonido del disparo quebró el silencio. Una bala rozó la roca a su lado, levantando polvo. Otra le pasó junto al rostro. Desde el bosque un grupo de soldados avanzaba, disparando sin cesar. Takashi corrió hacia los riscos, esquivando los tiros. Subió como un animal salvaje, usando manos y pies. Cuando alcanzó la cima, se volvió para mirar hacia abajo. Los soldados ya trepaban tras él. Eleanor apareció en la entrada del refugio, gritando su nombre. Takashi, no, es una trampa. Él alzó la mano, haciéndole señal de que retrocediera, pero ella no obedeció. Corrió hacia él descalza, tropezando entre las piedras. Una bala silbó y se incrustó en el suelo junto a sus pies. El apache la alcanzó justo a tiempo, cubriéndola con su cuerpo. Rodaron por la pendiente hasta detenerse entre los arbustos. Su respiración era un solo temblor. No, no debiste venir, dijo él, con la voz ronca. No iba a dejarte solo, respondió ella con lágrimas en los ojos. No otra vez. Los cascos resonaban cerca. Los soldados ya estaban sobre ellos. Takashi se incorporó, su mirada encendida. Ellos, no tocarte, murmuró. Tomó su lanza, y en un solo movimiento, descendió hacia el enemigo como una sombra hecha carne. Eleanor gritó su nombre, pero él no se detuvo. Era el fuego de sus ancestros. Era la tierra reclamando su fuerza, y aquella batalla pequeña y furiosa marcaría para siempre el precio de su destino. El primer soldado que se lanzó hacia él no alcanzó a gritar. Takashi giró la lanza en un arco perfecto, y el filo de piedra chocó contra la garganta del enemigo. La sangre se mezcló con el polvo del amanecer. Los demás retrocedieron por un instante, sorprendidos. Nadie esperaba que aquel apache solitario resistiera así. Pero Takashi no era un hombre común. Era un espíritu que había sido llamado por la guerra, y la guerra había respondido. «¡Dispárenle!», gritó Graves desde abajo, apuntando con su revólver. El sonido de los disparos retumbó entre las rocas. Takashi se movía con la velocidad de un rayo, usando las sombras como aliados. Saltaba de un risco a otro, desapareciendo entre los matorrales, reapareciendo detrás de los hombres. Cada vez que uno caía, otro gritaba su nombre como si fuera un espectro. El apache, Eleanor observaba desde lo alto, con el corazón latiendo al ritmo del combate. Nunca había visto algo así. Era belleza y horror mezclados.
la danza de la vida defendiendo su último respiro. El viento levantaba el polvo, y el cielo teñido de rojo parecía arder. Takashi lanzó un grito ancestral. Así, Dashi, águila, dame alas. Y el eco se extendió por el valle como un rugido de los dioses antiguos. Se abalanzó sobre el grupo central, arrojando su lanza. El arma atravesó el pecho de un soldado y quedó clavada en la tierra. Sin detenerse, tomó el cuchillo del enemigo caído y siguió avanzando. Uno intentó golpearlo con la culata del rifle. Takashi giró, bloqueó el golpe y lo derribó con una patada en el pecho. Otro vino detrás, un movimiento rápido, un destello, y el hombre cayó de rodillas antes de desplomarse. Pero el sonido del revólver lo detuvo. Graves estaba frente a él, apuntando con calma. Te advertí, salvaje, dijo con una sonrisa helada. Todo lo que toques muere. Eleanor, desde la ladera, gritó. No, no lo hagas. Takashi giró la cabeza justo cuando el disparo estalló. El impacto lo hizo retroceder, la sangre salpicó las piedras. Eleanor corrió hacia él, sin pensar. Graves volvió a apuntar, pero ella se interpuso, extendiendo los brazos. Basta, no dispares. El teniente dudó apenas un segundo, y ese segundo bastó. Takashi, herido pero vivo, se lanzó sobre él con un rugido que partió el aire. La fuerza del golpe los hizo rodar por el suelo. El arma cayó. Graves intentó alcanzarla, pero Takashi lo sujetó del cuello y lo levantó con una fuerza sobrehumana. Sus rostros quedaron a centímetros. Tú, sin alma, dijo el apache entre dientes. Ella libre. Graves intentó hablar pero no alcanzó. Takashi lo empujó contra una roca, y el cuerpo del teniente cayó inerte, rodando entre el polvo. El silencio regresó, solo el viento, el respiro del desierto y el murmullo del agua en el fondo del valle. Eleanor corrió hacia él, lo abrazó. Takashi, tu sangre, sangre mía tierra, respondió él, respirando con dificultad. Tierra cura, pero la herida era profunda. La bala había atravesado su costado. Ella lo sostuvo, presionando con las manos. No, no te voy a dejar. Los pocos soldados que quedaban huyeron, espantados por lo que habían visto. El rumor se extendería pronto. Un apache solo había derrotado a una patrulla entera. El sol subió en el cielo, y el aire se llenó de un silencio sagrado. Eleanor ayudó a Takashi a recostarse junto a una piedra. Él levantó la mirada hacia el cielo, donde un águila volaba en círculos. Águila, mira, susurró. No muerte, renacer. Ella acarició su rostro, con lágrimas cayendo sobre su piel. No te vayas. Él la miró. Fuego, sigue conmigo, dijo, tocándole el corazón. Aquí dentro. El sol golpeó su rostro. Eleanor entendió que no podía quedarse allí. Tenía que llevarlo a salvo, buscar un lugar donde curarlo. Tomó su manta, la envolvió en torno a su cuerpo, y con todas sus fuerzas, lo ayudó a ponerse en pie. Detrás de ellos el valle quedó cubierto de humo y silencio. Delante la montaña esperaba, y entre ambos un amor que acababa de desafiar a la muerte. El sol se extinguía lentamente tras los riscos cuando Eleanor consiguió arrastrar a Takashi hasta un claro rodeado de matorrales. El aire olía a polvo y sangre seca. El cielo, aún encendido de rojo, se transformaba en una bóveda de zafiro. Ella sabía que si no lograba detener la hemorragia, él no sobreviviría la noche. Rasgó lo que quedaba de su vestido y presionó la herida. Takashi no gemía, solo respiraba con un ritmo profundo, casi animal. Resiste, murmuró ella, por favor, resiste. Él abrió los ojos un instante. No miedo, susurró con una voz débil pero serena. Muerte, vieja amiga.
No digas eso, gritó ella furiosa. No después de todo lo que hiciste por mí. Takashi la miró, con una calma que parecía venir de otro mundo. Tu fuego ya quema dentro, no apagar nunca. Eleanor sintió que las lágrimas le nublaban la vista. Decidió hacer lo que había visto a los médicos del campamento. Calentó la hoja del cuchillo al fuego, preparó un vendaje con tiras de su falda y rezó en silencio. Cuando el metal tocó la carne, el olor a piel quemada llenó el aire. Él apretó los dientes sin emitir un sonido. Perdóname, dijo ella entre sollozos, perdóname. Después del dolor vino el silencio. La luna, redonda y enorme, ascendía sobre las montañas. El viento se volvió más frío. Eleanor colocó su cabeza sobre su regazo y le cubrió el pecho con la manta de piel. Durante horas lo vigiló sin apartar los ojos, temiendo que dejara de respirar. Y en ese largo tiempo comprendió algo. Ya no podía imaginar un mundo donde él no existiera. En algún punto de la noche, Takashi despertó. El fuego crepitaba débilmente. Ella lo miró aliviada. Creí que... No, la interrumpió con una sonrisa cansada. Águila aún vuela. Ella soltó una risa ahogada. Esa risa que nace entre el miedo y la esperanza. ¿Por qué me salvaste aquel día en el río?, preguntó. Él se quedó en silencio unos segundos, mirando la luna. Porque tú, mirada igual a mi hermana, dijo al fin. Ella morir río, hace muchos inviernos. Cuando vi tus ojos, espíritu hablar, dijo. Sálvala, Takashi. Ella tu nuevo amanecer. Eleanor le acarició el rostro, con ternura infinita. Entonces tu espíritu sabía más que el mío. El silencio se hizo de nuevo, pero esta vez no era un silencio de miedo, sino de unión. Ella se inclinó despacio y apoyó su frente contra la de él. Si salimos de esto, no me iré, dijo en un susurro. Lo juro por mi vida. Takashi cerró los ojos. Entonces viento unir fuego y tierra, respondió. Y nada separa. El fuego crepitó una última vez, y las chispas se elevaron hacia el cielo, como si fueran promesas convertidas en luz. El desierto dormía, los lobos aullaban a la distancia, y la luna derramaba su brillo sobre ellos, dibujando dos sombras fundidas en una sola. Pero mientras el sueño los vencía, en el horizonte se encendía otro fuego. Uno más grande y oscuro. El ejército había encontrado los cuerpos en el valle, y Graves aún vivía. Su orgullo herido era más fuerte que y juró que al amanecer, el apache conocería lo que es perder el fuego que ama. El amanecer no trajo paz, trajo humo, trajo el eco de cascos rompiendo la calma del desierto. Eleanor lo sintió antes de oírlo. Era ese temblor sordo bajo la arena, ese rumor que hace temblar las piedras. Se levantó con el corazón acelerado. Takashi dormía, débil, con la respiración lenta. Su herida había dejado de sangrar, pero su piel ardía con fiebre. Ella corrió hacia la cima del risco más cercano y miró hacia el este. Lo que vio le heló la sangre. Una columna de jinetes avanzando entre el polvo, con la bandera azul ondeando al viento. No, susurró. No puede ser. Entre ellos reconoció una silueta erguida, un caballo blanco y un rostro marcado por la rabia, el teniente Graves. Estaba vivo y venía por ellos. Eleanor bajó de la roca corriendo. Takashi, despierta, por favor. Tenemos que irnos. Él abrió los ojos lentamente, confuso. Graves, dijo ella. Hombres azules, vienen. El apache intentó levantarse, pero el dolor lo dobló. No puedo dejarte, dijo ella, tomándolo de los brazos. Escúchame, no importa dónde vayamos, te sacaré de aquí. Él la miró, con esa mezcla de amor y aceptación que solo tienen los hombres que ya han decidido morir. Tú, vida,
Yo, Finn. No, gritó Eleanor. No digas eso. Vamos. Con esfuerzo, logró ayudarlo a montar. El caballo, agotado, avanzaba con lentitud por el terreno pedregoso. El sol nacía pintando de oro el horizonte, pero el humo detrás crecía. Las tropas lo seguían, más rápidas, más decididas. Takashi sabía que no podían escapar. Lo sentía en el aire, en los sonidos, en los pájaros que huían. Montaña no salvar, dijo con voz baja. Solo tiempo. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó ella. Él miró hacia el norte, donde el río resplandecía como una serpiente plateada. Río, camino. Ellos no cruzar agua profunda. Eleanor lo entendió. Dirigió al caballo hacia allí. El sol ya estaba alto cuando alcanzaron la orilla. El agua reflejaba la luz con furia. Detrás, los soldados se desplegaban en línea, apuntando. Gravis avanzó unos pasos. «Basta, Eleanor», gritó. «No te rebajes a morir con ese salvaje». Ella volvió la vista hacia él. «No es un salvaje. Es más hombre que todos ustedes juntos». Gravis apretó la mandíbula. «Entonces morirás con él». El sonido del disparo retumbó como un trueno. El caballo se encabritó. Eleanor sintió el aire cortarle el rostro. La bala rozó el cuello del animal, que cayó al suelo con un gemido seco. Ambos rodaron hacia el agua. El río los engulló, helado y violento. Eleanor emergió, buscando a Takashi. «Takashi», gritó. «Responde». Él apareció entre la corriente sujetando su lanza como podía. Las balas rompían el agua alrededor, creando olas diminutas. «Nada», le gritó. «Cruza». Ella nadó con todas sus fuerzas, luchando contra el frío y el miedo. El río rugía como una bestia. La corriente los arrastraba hacia las rocas, hacia la espuma. Takashi alcanzó la orilla opuesta primero. Extendió el brazo. «Dame tu mano». Cuando sus dedos se rozaron, una bala impactó en su espalda. El grito de Eleanor atravesó el aire. «No». Takashi cayó de rodillas, pero aún sostuvo su mano. La arrastró fuera del agua, con los dientes apretados. Gravis, del otro lado del río, apuntaba de nuevo. Eleanor lo vio y se interpuso gritando. «Basta. Ya es suficiente. Mírame, Gravis. Esto termina aquí». Gravis la observó, con el rostro torcido por la ira. «Tú me pertenecías». «Nunca», dijo ella con voz firme. «Ni a ti, ni a nadie». El teniente apretó el gatillo, pero su arma hizo clic. Vacía. Los soldados detrás lo miraban, dudosos, exhaustos. Algunos bajaron sus armas. Gravis, enloquecido, intentó recargar, pero uno de los hombres lo detuvo. «Ya basta, teniente», dijo el soldado. «No vale la pena». Gravis lo empujó. Tropezó. Cayó al agua. La corriente lo arrastró. Y el río, que una vez casi se había llevado a Eleanor, se cobró su deuda. En la otra orilla ella sostenía a Takashi entre sus brazos. «No, no me dejes». Él la miró, con los labios entreabiertos. Águila, cansada pero sol nuevo. Sus ojos buscaron el cielo, donde el águila de siempre volaba en círculos. «Tú seguir», susurró. «Llevar fuego donde tierra espera». Eleanor lo abrazó fuerte, llorando contra su pecho. El viento soplaba suave, y el río seguía su curso, indiferente al amor y la guerra. Cuando el sol rompió del todo la línea del horizonte, Takashi cerró los ojos, y el mundo pareció quedarse quieto. Pero la historia aún no terminaba, porque el amor, como el fuego, nunca muere del todo. El desierto amanecía con un silencio que dolía. El río seguía su curso, llevándose con él el eco de la batalla, el humo, los gritos. Eleanor permanecía inmóvil, con el cuerpo de Takashi entre sus brazos, la mirada perdida en el horizonte.
El viento agitaba su cabello y por un instante pareció que el mundo se detenía a mirarlos. El sol ascendió despacio, dorando las montañas y secando el rastro de las lágrimas sobre su rostro. «No te irás», susurró. «No mientras yo respire». Con un esfuerzo casi sagrado, cavó una tumba junto a la orilla, donde las raíces de un viejo enebro se aferraban a la tierra. Colocó el cuerpo con respeto, envolviéndolo en la manta de piel que lo había abrigado. Sobre su pecho dejó la cruz de plata que ella llevaba desde niña. «Para que los dos mundos te protejan», dijo en voz baja, «el tuyo y el mío». Cuando el último puñado de tierra cayó, el viento cambió de dirección. Un soplo cálido recorrió su rostro. Eleanor levantó la vista, y en lo alto, un águila trazó un círculo perfecto sobre el cielo. Sus alas brillaban al sol como si ardieran. Ella sonrió entre lágrimas. «Sigues volando, Takashi». Pasaron los días, ella caminó sola por el desierto, sin rumbo. A veces dormía bajo las estrellas, otras seguía el cauce del río. No hablaba con nadie, pero el silencio no la asustaba. Sentía que él seguía ahí, en cada ráfaga de viento, en cada sombra que se movía entre los matorrales. Una tarde, mientras el cielo se tornaba naranja, divisó humo a lo lejos, una aldea apache. Se acercó despacio, temerosa. Los niños la miraron con curiosidad, los ancianos, con recelo. Una mujer de cabellos trenzados salió a su encuentro. «¿Qué buscas, Blanca?», preguntó con dureza. Eleanor respiró hondo. «Busco al pueblo de Takashi». El nombre cayó como un trueno. Algunos retrocedieron. La anciana la observó en silencio, y después de un largo momento, asintió. «Ven», la condujo hasta una hoguera central. Allí, los hombres se sentaron en círculo, escuchando. Eleanor habló de la batalla, del río, del amor, de la muerte. Su voz temblaba, pero no se quebró. Cuando terminó, la anciana se levantó y dijo: «Él no ha muerto. Takashi vive en el viento. Cuando el águila grite, sabremos que su espíritu camina con nosotros». Esa noche Eleanor se quedó junto al fuego. Los tambores comenzaron a sonar, lentos, profundos, como el latido de la tierra. Y en medio del humo del copal, creyó verlo. Una figura alta, envuelta en luz, con una lanza en la mano y una sonrisa tranquila. No habló, pero ella entendió. «Vives, fuego mío», pareció decirle. «Vives porque me soñaste libre». Eleanor cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió dolor, solo paz. Una lágrima cayó, y cuando abrió los ojos, el fuego parecía más alto, más vivo. Se acercó y dejó caer un mechón de su cabello en las llamas. «Para que el viento nos lleve juntos», susurró. A la mañana siguiente, los apaches la encontraron dormida junto al fuego, envuelta en la manta de Takashi. El sol iluminaba su rostro sereno. Sobre su pecho reposaban dos plumas, una blanca, otra negra, y en el cielo el águila seguía volando. Desde entonces, cuentan los ancianos que cuando una mujer rubia aparece en los sueños de los guerreros, el viento sopla distinto, como si el espíritu del fuego y la tierra se abrazaran otra vez. Dicen que es ella, la guardiana del río, y que en las noches sin luna se escucha su voz susurrando. Nada separa al fuego del viento cuando ambos nacen del amor.